Jeremías es el primero en haber tomado a Yahvé como compañero suyo, como interlocutor, como persona, ya no como jefe de ejército, ya no como general en jefe del Estado Mayor. Lo transformó en Dios. Su papel ya no era solo social, sino metafísico. Ya no se ocupaba del solo destino de su pueblo, sino del destino de cada hombre. Como dicen los filósofos, trascendencia e inmanencia se volvieron inseparables. Y es Jeremías quien lo comprendió por primera vez, fundando una vida propiamente espiritual y personal. Él entrevé una nueva alianza. Ahí viene el tiempo en que concluiré con Israel y Judá una alianza nueva. Pondré mi ley en el interior de ellos, en el fondo de su corazón, dice Jeremías. Esta evolución era indispensable. Yahvé se había resignado a acabar en el diluvio con la primera humanidad que había creado. Durante estos nuevos años sombríos, nuevos Noés rescatados reflexionan y comprenden. El yavismo futuro ya no será ante todo nacional, sino personal. Jeremías sigue fiel al viejo dogma de Israel. Por supuesto, es el pueblo escogido por Yahvé. Solo aleja la interpretación primeramente nacionalista para ver una población primeramente espiritual. Esta personalización alcanza el dominio de la justicia divina. En el Deuterónomo, las bendiciones y las maldiciones tienen todas un carácter colectivo. De ahí la revuelta de los verdaderos fieles, que no tenían nada que reprocharse. Si uno ha cometido un crimen, ¿por qué yo tengo que pagar? Esta frase, ¿se acuerdan? Los padres comieron uvas verdes, pero son los hijos que sufren de los dientes. Ahora, Yahvé retribuiría a cada quien según su conducta. Cada quien morirá por su propio crimen, no por el ajeno. La primera rebelión contra Babilonia fue aplastada en 598. Hubo una nueva sublevación. Entonces los ejércitos del rey de Babilonia, Nabucodonosor II, sitiaron Jerusalén en el año 587. Desmantelaron, saquearon, quemaron el templo. Mandaron a toda la élite del país, unas 4.600 personas en exilio. Este exilio debía durar poco más de medio siglo. Babilonia cayó a su vez, en el año 539, ante una joven potencia que acababa de surgir, que ya controlaba desde el Indus hasta el Nilo, los persas, unidos con los medas, por el fundador del imperio Aqueménides, Ciro el Grande, y en verdad era grande. Este tenía en relación con los pueblos sometidos ideas anchas, que los asirios y los babilonios no habían tenido. Publicó un edicto en el año 538 que dejaba a los exiliados libres de volver a su patria. Los judíos vivían juntos en Mesopotamia, y bastante libres, hay que decirlo. Habían formado la primera colonia judía y ganaban su pan con su trabajo. Pero su patria y su Dios seguían siendo en el centro de sus preocupaciones. Estaban obsesionados por la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué habían sido desarraigados por la catástrofe? La respuesta estaba en la enseñanza de los viejos defensores del carácter moral y espiritual de la alianza. Esta les decía que Israel será de nuevo liberado de la humillación y se volteará hacia el futuro. Este trabajo intenso de reflexión lo hicieron los llamados celotes, con Z, en Mesopotamia, por supuesto, pero también en Palestina, en Fenicia, en Egipto. Y entonces dos concepciones surgieron, totalmente opuestas. Una tendiendo a universalizar el yavismo, la otra a encerrarse sobre sí misma. Una desaparecerá ante la otra. Una triunfará, la otra será derrotada. Adivine, adivinador,
¿Cuál es la que será derrotada? Pero por supuesto la buena, el universalismo. Por supuesto que ganarán los que tienden a encerrarse, que no es así en todos los tiempos, que no ganan siempre los que son los más cerrados. Dios mío, esta es una ley de la historia. Conocemos la tendencia universalizadora por una documentación mucho más tardía. Su representante más eminente es a la vez el último gran profeta, uno de los más nobles pensadores, y con el autor de Job, el más poderoso y magnífico poeta de la Biblia. Les hablaba de este poderoso poeta de la Biblia que tenemos. Sin embargo, su nombre y su persona nos siguen siendo desconocidos. Solo subsiste anónima su obra escrita, la lengua, el estilo, las imágenes, la ideología. Todo eso fue incorporado por la tradición al libro del gran Isaías, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55. Así que lo voy a llamar el segundo Isaías, para que entiendan de quién se habla. ¿Dónde vivía? ¿Cuál fue la época de su actividad? En medio de los enfrentamientos de pueblos que siguieron la mitad del siglo VI, este segundo Isaías tenía un olfato político inmenso. Entendió que Babilonia estaba perdido, que la victoria será de las poblaciones del este dirigidas por Ciro el Grande. Era un cambio de imperio universal, algo así como hemos vivido en 1989. Y este cambio de imperio universal debía ser benéfico a los prisioneros de su pueblo. El nuevo soberano, Ciro, tenía disposiciones humanas y generosas. Y el segundo Isaías vio en estas transformaciones cósmicas la acción de Yahvé, que quiere así salvar a su pueblo. Ahí aparece la renovación de la historia primera, cuando Israel fue sacado de Egipto, ¿se acuerdan? La salida de Babilonia será seguida de una travesía del desierto hasta una nueva teofanía. Hay un universo, y todos los seres vivirán juntos. El segundo Isaías tenía un espíritu universal, un profundo y sublime, una sublime noción de Yahvé. Es él que dio al monoteísmo absoluto su expresión más fuerte, más alta, más cumplida. No solo reconoce en Yahvé al único Dios, ve en las otras divinidades a unos simples ídolos fijos. Bajo la influencia de la especulación babilónica, él lo pone constantemente en relación con el cosmos, ya que solo el cosmos puede estar a la medida de Yahvé. De este cosmos, Yahvé es a la vez el creador, el conservador, el gobernador único. Esta perspectiva nueva, esta perpetua referencia al mundo, a las naciones, a las islas, el segundo Yahvé la extiende a su pueblo. Reflexiona en los sufrimientos y encuentra indigno de la grandeza de su Dios interpretar los sufrimientos como la estricta justicia vindicativa. Dios es también el Dios único de todas las naciones del universo. Tiene de su Dios una idea tan alta que le repugna reducirla. Dios no sería Dios si no fuera justo y si solo se ocupara de Israel. El segundo Isaías clava su pueblo a la cruz del universo. No es un castigo, es una dignidad. Tendrá como tarea de llevar los demás pueblos a Dios. Será su mandatario, su testigo, para expiar así sus crímenes. Israel tendrá por misión expander en el universo entero el conocimiento de Yahvé. Sus privilegios reservados serán expandidos a todos los hombres. La sola prerrogativa que tendrá es la de haber sido escogido como su servidor. El segundo Isaías entendió que el monoteísmo implicaba la trascendencia total. El conocimiento de ese Dios era un valor superior que engendraba un orden de grandeza puramente espiritual. Comparado con los otros protagonistas de los grandes sobresaltos de la historia, asirios, babilonios, egipcios, persas, Israel no pesa en el plan de
la celebridad, pues esta es caduca, y de la grandeza, pues esta es efímera, jamás sería algo más que insignificante. Pero en el orden del espíritu, llevado hacia el conocimiento del único y verdadero Dios, nadie es más grande que Él. Intermediario entre Dios y los hombres, sufriría para inculcar, transmitir esta verdad. Será algo así como la víctima expiatoria del universo. Por sus sufrimientos pagará sus propios crímenes y su ignorancia, pero también la ignorancia y los crímenes de los demás. ¿Cuál es este mensaje? Un espíritu tan elevado como el segundo Isaías no podía ocuparse de detalles. No encontraremos en su libro críticas de la conducta, preceptos particulares, hagan esto, no hagan aquello, malos, buenos. Él tomaba el relevo de Jeremías. Habla poco de pecado. Él cree en una alianza nueva y definitiva, pero en la conciencia de todo hombre, todos y cada uno. El segundo Isaías ha propuesto del abismo el ideal, el más elevado y el más admirable que hayamos conocido en la vida. ¿Acaso estaba muy por encima de sus contemporáneos? Pero por supuesto que sí. Los espíritus más grandes están siempre condenados a predicar en el desierto. Solo se recuerda de ellos, en el mejor de los casos, algunas palabras mal comprendidas o suficientemente simples que se refieren a los vuelos vertiginosos. Pobre. Pero es otra idea, muy diferente de la vocación del segundo Isaías, la que triunfó. Es una idea de la vocación de Israel que se va a imponer y que tiene en sí la razón. Sus jefes espirituales estarán en acuerdo inmediato con los sentimientos de la gente. Ellos sí fueron populares. No juzguen la bondad de las ideas por su popularidad. Es exactamente lo contrario que es válido. Ni la idea ni la gente eran lo mismo. De estos amos espirituales exiliados, el que más ha pesado en esta vuelta nueva de la historia es Ezequiel. Es anterior al segundo Isaías. En el plano del temperamento espiritual y del pensamiento religioso, hay una oposición absoluta entre esos dos grandes hombres, Ezequiel y el segundo Isaías. Ezequiel era sacerdote del templo de Jerusalén. Está lejos de la óptica generosa y sublime del segundo Isaías. Está lejos de su espíritu universalista, más apegado estrechamente a la gente del Deuteronomio. Era nacionalista, era moralizador. Solo innova en un punto. Declara terminado para siempre el tiempo de la responsabilidad colectiva. Cada quien debe responder por sí mismo y ser retribuido y juzgado según su propia conducta. Bueno, eso estuvo bien, ya era tiempo. Esta perspectiva ofrecía a cada quien una esperanza de salvación. Esta esperanza prepararía la resurrección del pueblo. Ezequiel lleva su mensaje de resurrección y de salvación a los solos israelitas. El resto de la humanidad está fuera de su misión y de su pensamiento, no le interesa. Dice, no es a los demás pueblos, con sus ininteligibles hablas y sus lenguas bárbaras, que ha sido enviado, sino a la sola casa de Israel. Estos otros pueblos que el segundo Isaías ya veía reunidos. Ezequiel los considera como sus enemigos. No habla de ellos, sino es para arreglarles sus cuentas. Les cierra el acceso al templo y a Dios. Dice, ningún extranjero tendrá el derecho de penetrar en mi santuario. Ezequiel dibuja los planos del templo que hay que construir, de la Jerusalén que hay que construir, del territorio nacional. La idea maestra es esta cerrazón fanática impuesta a Israel por su prerrogativa mísima de pueblo de Dios. El segundo Isaías concluye de la trascendencia al universalismo.
El solo verdadero Dios, superior a todos y a todos, debe ser el Dios de todos y de todos. Ahí Ezequiel solo supo ver un principio de alejamiento y de apartamiento. Entonces les hablaba de Ezequiel. El templo, Jerusalén, el territorio que capitalea, el pueblo elegido que lo ocupa, todo lo demás es profano. Las demás naciones no son nada, no hay salvación. Frente al universo queda una nebulosa de santidad impenetrable y inaccesible. Contrariamente al segundo Isaías, donde encontramos apenas alguna vaga alusión a las infidelidades pasadas, a los pecados pasados, el tema favorito de Ezequiel es la historia inmoral, una secuencia de traiciones, abandonos. Luego tenemos un catálogo y un breviario del código, una revista de los principales artículos. Yahvé no habla al corazón de sus fieles para dictarles su conducta por la voz de su conciencia. Ya ha hablado desde hace mucho tiempo, una vez por todas, y sus palabras están en la ley. La ley en Ezequiel es el tema central del pensamiento religioso. La mayoría de las obras contemporáneas de Ezequiel y del final del exilio están marcadas por las mismas preocupaciones: isolacionistas, aisladas, legalistas, una suerte de juridismo religioso. El pueblo de Dios, completamente cerrado sobre sí mismo, solo tiene hacia él un deber de obediencia y de observancia exacta de un texto escrito. Es evidente, ustedes se pueden dar cuenta por dónde van mis simpatías, pero como mis simpatías no pesan mucho en esta balanza, nada más me queda exponer y bueno, decirlas hasta que alguien me llame al orden y me diga: usted no opine. Y yo le diría: sí voy a opinar hasta que una fuerza mayor me pare. Hay otros dos textos igualmente anónimos. Uno fue más tarde incorporado al Levítico, va del capítulo 17 al 26. Es una secuencia jurídica cercana al espíritu de Cristo. Ahí triunfa la idea de una separación de lo sagrado y de lo profano. Se le llamó a ese texto el Código de la Santidad. El otro texto es una historia del pueblo israelita en medio de la del mundo. Es el documento sacerdotal. Esta obra está terriblemente marcada por su tiempo. En su sección binaria tenemos el relato de la creación, el Génesis, que todo el mundo conoce. Ahí Dios no trata con un lugar de la tierra, un hombre, un árbol, un animal de cada especie, una mujer, sino que trata con realidades universales: el caos, el agua, el cielo, la tierra, la luz, las tinieblas, los astros, las especies botánicas y zoológicas, la raza humana. Allí encontramos fuertes influencias de la cosmogonía babilonia que los judíos exiliados habían aprendido. ¿Y qué vemos? ¿Grandeza? No, para nada. Más allá de esta visión sublime surge la pequeñez. ¿Hablan de qué? De cómo justificar el descanso semanal del Sabbat. El espíritu es irremediablemente legalista. Otro ejemplo: ¿a dónde lleva el relato del diluvio? A eso. No deberán comer nunca la carne llena de lo que la hace vivir, es decir, la sangre. Esta obra muestra cómo era el espíritu religioso del tiempo. También pueden reflexionar sobre la manera que tienen los hombres de rebajar y achicar hasta lo que es más grande. Estas opciones tomadas a favor del aislamiento y del legalismo serán, por desgracia, el fundamento del nuevo Israel después del edicto liberador de Ciro el Grande. Todos los exiliados no reintegraron su patria. Muchos se habían hecho de una vida confortable en Babilonia. Partirán en convoyes sucesivos a lo largo de un siglo. Durante el último tercio del siglo V, los celotes acaban por imponer su hegemonía en Jerusalén. En el séptimo mes, el pueblo entero se reunió en la plaza, dice el texto, y reclamó el libro de la ley de Moisés. Cada día el Esdras le leía el libro de la ley. A lo largo de una semana que duró la fiesta, seguía leyendo el libro de la ley. Lo que leía el Esdras era la última edición de la ley de Moisés, revista y corregida y aumentada. Es lo que leemos. Este nuevo principio en la vida
a la vez religioso y nacional de Israel fue la consagración de estas reglas de conducta, tales y como las habían elaborado los más fervientes y los más fanáticos de los exiliados y sus descendientes, que habían reducido el comportamiento religioso a un aislamiento y un literalismo de la ley. Esto fundó una comunidad religiosa, después de una evolución de 3/4 de milenio. Desde Moisés y la antigua alianza, la nueva etapa será la definitiva. Nada sustancial será cambiado. Ese será el judaísmo. El judaísmo ocupa el último tercio de la era bíblica y desde entonces sigue casi inmutablemente. Conservó una cantidad de observancias arcaicas, prohibiciones alimenticias, circuncisión, prescripciones litúrgicas y morales. Me pregunto si a eso se reduce la alianza con Dios. Y se transforma la alianza, dando la primera importancia ya no a Yahvé, ya no a su voluntad, sino a la codificación de esta voluntad. Por escrito, el deber de obediencia a la ley. Los dirigentes religiosos ya no son esos personajes independientes e inspirados que eran los profetas. El judaísmo ya no conoce profetas, ya no hay, se acabó. En su lugar está el letrado, el religioso. Él constituye la autoridad y la jerarquía. Es el hombre de lo escrito, un escriba, un doctor de la ley. Su autoridad no viene ya de una comunicación privada con Dios, sino de su conocimiento de un texto. Las opciones fundamentales ya están tomadas. La religión judía se estabiliza, se hace menos abierta a los cambios. A partir de la conquista de Alejandro en el año 332, allá donde el helenismo encontró más resistencia que en cualquier otro lado en Oriente, fue en Israel. Este humanismo griego acabó por encontrarse sincretizado, ¿saben en qué? En el cristianismo, por supuesto, no en el judaísmo. La tendencia era considerar como enemigo a todo extranjero. Esta xenofobia, este profundo sentimiento de impotencia y de inferioridad, mezclados a la nostalgia de la antigua gloria, a la prosperidad nacional antigua, a los días felices de David, agarrándose de las promesas de victorias formuladas por los viejos profetas. Todo eso elaboró una doctrina según la cual Dios acabará por mandar a su pueblo un rey aún más grande, el verdadero sucesor de David, que impondrá la paz universal, devolverá la opulencia a su pueblo. Este mesianismo va a veces con otras visiones claramente xenófobas. Todas las demás naciones son enemigas del pueblo electo. El mesianismo dio nacimiento a una literatura, un género literario original, el género apocalíptico. En la Biblia, por ejemplo, el libro de Daniel es un texto apocalíptico. Fue compuesto probablemente por ahí del siglo II antes de nuestra era. Pero la responsabilidad individual permitía una vida espiritual personal. Este enriquecimiento del potencial religioso se tradujo en el rezo y en la vida moral. También hay el libro de los Salmos, que es una suma de cánticos. La tradición guarda la memoria de un rey David poeta. Pero muchos salmos llevan la huella del judaísmo. Hay que poner el acento sobre este mesianismo del cual acabo de hablarles. Es en esta atmósfera que vino nuestro Jesús del cristianismo. Desde la primera alianza siempre se han privilegiado las exigencias éticas sobre las obligaciones rituales. Y se hizo de una vida recta el acto esencial del culto. El pensamiento moral
en Israel es muy grande, esencial, y yo lo opongo por venir del otro lado a la falta de esta reflexión moral en la filosofía árabe. Las cosas se hacen o no se hacen porque la ley lo dice en la filosofía árabe, no por una reflexión moral que nunca ha tenido lugar. Han tenido lugar otras, pero no esta. En todas las culturas existe un fondo de axiomas tradicionales destinados a reglar la conducta de los individuos en función de la idea que su medio se hace de la existencia y en función de la jerarquía de sus valores. Eso es la forma que toma generalmente a nivel popular el pensamiento moral. El Medio Oriente, hablamos del Medio Oriente, es una zona de civilización patriarcal. Así que son los padres los que hablan a sus hijos, les dicen cuál es la moral, lo que debe hacerse o no debe hacerse. En Mesopotamia, en Egipto, hay libros de sentencias parecidas a la leyenda del sabio Salomón. Prácticamente encontramos las mismas a lo ancho del Medio Oriente. Después del exilio, encontramos colecciones de máximas, a veces traducidas palabra por palabra de su original extranjero. Aquí no hay mucha originalidad. En general, reflejan ambiciones terrenales de una vida mesurada, de una vida bien lograda. No van generalmente ni lejos, ni alto, ni hondo. Así que más vale no alimentarse únicamente de eso. Es literatura folclórica. Una conducta regulada se parece a lo que fue después el ideal medieval del héroe o el ideal renacentista del llamado hombre honesto. Era el arte de vivir. Pero el judaísmo tiene más cosas. Para el judaísmo la sabiduría, según la ley, será la virtud suprema. Una vida interior piadosa, una vida recta, sabia, regida por las obligaciones de la alianza. El libro de los Salmos, el de los Proverbios, están llenos de esta doble certidumbre. Habrá felicidad para los justos y habrá ruina para los pecadores. Ay, pobre, inocentes individuos. Entre muchas especies de las que ya pueden expresar algo, es decir, los terrestres generalmente, la hembra no está de acuerdo y el apareamiento es muy violento. Esta falta de cortesía se encuentra entre los orangutanes, los elefantes de mares, las focas. Algunos artrópodos, por ejemplo, son realmente agresivos. El ejemplo más traumático de una fecundación traumática es la pulga. El macho tiene un poderoso pene, el orgullo de su casa. En lugar de introducirlo en la vagina de la hembra, literalmente le inyecta sus espermatozoides en todo el cuerpo al pobre bicho. Entre los reptiles, el apareamiento puede efectuarse sin pene, con uno solo o con dos. Puede. Hay con qué. Para las tortugas se requieren posturas equilibristas. Fíjense, en el primer trabajo que tuve en París, en el laboratorio de etnobotánica, en el jardín de las plantas, mi oficina daba sobre el estanque de las tortugas, unos bichos de, qué sé yo, 1 tonelada, no sé cuánto pesan esos animales inmensos. Uno se imagina que las tortugas son criaturas tranquilas, por tortugas. Pues no es cierto, no paran. Todos los días, a las 3 de la tarde, empezaban a gritar y era realmente algo para película. A esta hora las mamás traían a sus chicos, los pobres chiquillos de 3, 4 años, y se ponían a mirar eso. Los niños preguntaban a sus mamás, mamá, ¿qué es Kilfé? Y ella les contaba qué hacía, qué es Kilfé.
Y como eran mamás post-68eras, en lugar de contarles las historias de las abejitas y de las florecitas, les pintaban todo el panorama realista. Los pobres chicos salían buenos para 20 años de psicoanálisis después de eso. Bueno, según las especies de serpientes, la cópula puede durar de 10 minutos hasta más de 24 horas. Entre muchas lagartijas, las hembras se reproducen entre sí. Es un horror, pero es así. Hay animales terrestres que no cópula puede durar de 10 minutos hasta más de 24 horas. Entre muchas lagartijas, las hembras se reproducen entre sí. Es un horror, pero es así. Hay animales terrestres que no poseen un pene. Sus espermatozoides se encuentran en una bolsa, en un trasto, un coso, qué sé yo. Algo que se llama el espermatóforo. El macho lo pone ahí, lo suelta sobre un soporte, una rama, lo que sea, y luego se olvida del asunto, la aventura, a ver qué pasa. Si alguien se lo encuentra bien y si no se lo encuentra bien también. El caracol es un animal hermafrodita, a la vez macho y hembra, pero no se autofecunda. La naturaleza rara vez promueve la autofecundación, no le gusta. Para los organismos hermafroditas, vegetales o animales, se inventa otra cosa. Los caracoles se aparean de manera cruzada. Eso de ser a la vez macho y hembra es bastante común, y aparearse de manera cruzada necesita de una imaginación casi humana. No es raro que a la estación de los amores se encuentran una docena de esos bichos nadando uno tras otro. De hecho, están apareados y funcionan como machos con los individuos de adelante y como hembras con los de atrás. Hay un molusco hermafrodita llamado Crepidula fornicata. Eso no se inventa, esto es real. Esta presenta la particularidad de cambiar de sexo con la edad. Joven es macho y se vuelve hembra al envejecer, con un periodo de su vida en el cual no es ni una ni otra cosa. Es adorable esta criatura, porque así se venga de todos los señores que llegados a los 50 se meten con chicas de 20. Aquí, con esta fornicata, los hombres nada más pueden meterse con señoras de edad madura. Es formidable. Entre los pájaros, reptiles o peces, son las hembras las que poseen dos cromosomas sexuales diferentes, Z y W, mientras que los machos tienen dos cromosomas sexuales idénticos, Z y Z. Para estas especies, el esquema de la determinación genética de los sexos es inversa a la de la especie humana. En el hombre es la ausencia o presencia del cromosoma macho que determina el sexo del individuo. En los pájaros, reptiles y peces es la ausencia o presencia del cromosoma hembra que es determinante. En el siglo XIX, algunos pensaban que un óvulo maduro daba un macho y un óvulo poco maduro daba una hembra.
Para otros nacía un niño cuando el padre es más fuerte y más apasionado, una niña en este caso, y un niño si esas cualidades son de la madre. De hecho, en el humano la determinación sexual es de origen genética, ya lo sabemos. Entre algunos animales hay otros mecanismos como la temperatura de incubación de los huevos que modifica la acción de unas enzimas. Los huevos de alligator incubados abajo de 32 grados dan hembras, por encima de 34 grados dan machos. Para algunas tortugas es al revés y el frío favorece a los machos. Hay un gusano marino del Mediterráneo llamado Bonellia. Si los huevos encuentran la trompa de una hembra adulta que los fecunde, darán machos. Ahí es la hembra que fecunde y es la hembra que tiene la trompa. Si caen sobre el fondo rocoso, dan hembras. Para el gusano llamado Caenorhabditis elegans, la determinación sexual es cromosómica. Para otro gusano parásito de las raíces de plantas, es la densidad de la población la que influye sobre la opción sexual. Así que originales son las criaturas. Las especies que utilizan la partenogénesis parecen multiplicarse mucho más rápido que las formas bisexuadas. Pero si hay un cambio brutal en el medio o aparecen enfermedades, son incapaces de adaptarse. Cuando los machos tienen un órgano copulador, eso es un pene pues, se impone el apareamiento y es generalmente el macho que busca seducir a la hembra. Para eso inventaron absolutamente todo. Combates, regalitos. Miren, no es una cosa humana. Hay unos mosquitos carnívoros que secretan una seda. Los machos secretan una seda y fabrican unos capullos, unos paquetes regalo, donde encierran un bichito que la hembra le gusta comer. Pues el macho ofrece el regalo, la hembra abre el capullo, el paquetito regalo, come el bicho y se pone toda solita por debajo del seductor. Hay machos poco delicados que ofrecen el bicho sin envoltura. Ahí ten, cómetelo. Hay otros que son unos verdaderos pantilleros que ofrecen el paquete vacío. Pero estas especies se perpetúan, sin embargo, a pesar de estas patanerías, porque las hembras son brutas. Los pájaros ofrecen peces, guijarros, flores, objetos brillantes, todo. ¿Y qué hacen los primos? Les voy a decir lo que hacen nuestros primos. Entre los primates, la sexualidad se expresa en el seno de estructuras sociales e impone límites. Hay los gibones, por ejemplo, que son unos changos de América del Sur, que han adoptado la monogamía. Entre los orangutanes, los machos adultos solitarios se encuentran brevemente, así, rapidito con las hembras para aparearse. Otras especies practican la poligamia y son promiscuos. Los babuinos amadrias machos viven en harén. Los macacos machos y hembras se aparean con varios compañeros. Nosotros pensamos que nada más el humano se aparea de frente, pues no, ni siquiera esta originalidad tenemos. Los bonobos son de los raros antropoides que utilizan la postura del misionero, eso es cara a cara. De hecho, los machos adultos se aparean a lo bestia, en el 90% de los casos. Son los machos inmaduros que prefieren el cara a cara, porque esta postura es una variante sexual de unos comportamientos derivados de los contactos cara a cara madre-niño. Es una secuela de la infancia. Los grupos sociales mantienen su cohesión durante muchos años, mientras que la sexualidad puede expresarse esencialmente durante la estación de los amores, que no excede de los 3 meses.
Machos y hembras tejen relaciones privilegiadas fuera de esta estación, sin que haya necesariamente cópula. Entre los primates, las hembras constituyen el núcleo permanente. Hacia la pubertad, los machos dejan el grupo. En la periferia existen grupos compuestos únicamente por machos. El proceso de formación de un harén es largo. Los jóvenes machos de la periferia tratan de establecer relaciones privilegiadas con las hembritas muy jóvenes. Estas, contrariamente a las hembras adultas, que están controladas por los machos, estas jovencitas van y vienen libremente, todavía no las controlan. Y esta libertad es la que da alguna oportunidad, la que permite a los jóvenes machos de poseerlas. Desde el año de edad, las jóvenes hembras aprenden a seguir al futuro posesor de un harén, antes siquiera de que hubiera relación entre ellos. Entre los babuinos amadrías, los machos escogen a sus futuras hembras muy jóvenes, muchos años antes de que alcancen la madurez sexual. Inicialmente la hembra no escoge a un compañero sexual, sino a un compañero de juego. Y así es como la va ganando, jugando antes y luego ganándola. Por el otro lado, una relación amistosa precoz no inhibe el futuro desarrollo de una relación sexual. Los chimpancés viven en comunidad en las cuales existen relaciones muy fuertes entre madres y hijos. Los chimpancés tienen 3 tipos de relaciones sexuales: las oportunistas, las de frecuentación y las posesivas. Ahora quiten la palabra chimpancés y pongan humano y tendrán exactamente lo mismo. En una relación posesiva, un macho impide que los otros machos se aparean con la hembra que escogió, lo que induce una fuerte competición macho-macho. Pero en el 73% de los casos, los apareamientos pertenecen a la categoría oportunista. Entre los orangutanes, las hembras escogen a su compañero y utilizan relaciones de frecuentación. La vida de los machos subadultos es más social y más agresiva que la de los machos adultos. Entonces podemos resumir así la vida social y sexual de los machos orangutanes. Los adultos frecuentan y combaten. Los subadultos, los jovencitos, observan, cuidan y violan a veces. Hay unos pequeños changos de América del Sur llamados tamarinos que practican la monogamia. Los hijos pueden quedarse con sus padres, papá, mamá, más allá de la madurez sexual y forman una familia amplia en la cual las niñas ayudan a la madre en el cuidado de los chicos. Pero esta tolerancia social entre madre e hija se acompaña de una absoluta inhibición de la sexualidad en las niñas. Esta inhibición es reversible si se las pone en presencia de un macho extranjero, fuera de la presencia de su madre. Entonces, las funciones reproductoras se restablecen en esta niña. Cualquiera que fuera la especie o el sistema de apareamiento, machos y hembras muestran preferencias en la opción del compañero sexual. Es decir, no es lo que caiga, pues. La naturaleza de esta opción es oscura. Las hembras prefieren a los machos que se muestran más atentos hacia ellas, que las expulgan, por ejemplo, que acepten compartir su comida. Sexualidad y agresión no constituyen el fundamento de las sociedades de primates. Su organización más bien se funde esencialmente sobre relaciones de atracción mutua, de familiaridad. Ahora, entre los grupos de primates generalmente se evitan los apareamientos con compañeros que serían emparentados. Entre las especies monogámicas como los gibones, la expulsión de los adolescentes de ambos sexos conduce a evitar las formas más comunes de incesto. En las especies que viven en harén, se saca regularmente del grupo a los machos reproductores. Entre los gorilas, las hembras adolescentes emigran
y esto lleva generalmente a evitar los incestos. En los grupos multimachos, multihembras, la emigración de los machos púberes y la preferencia de las hembras para aparearse con machos extranjeros son mecanismos que favorecen la exogamia y evitan el incesto. Quiero decir que el incesto, la prohibición del incesto no solo es humana. Parece que la naturaleza se la ha arreglado en sus especies más avanzadas, como los primates, para que también existan mecanismos que impidan las formas más brutales de incesto. Los comportamientos de los primates no humanos muestran que los apareamientos no solo tienen una función reproductora, aunque la mayoría de los apareamientos se concentran en el periodo de receptividad máxima de la hembra. En la estación de apareo, el peso de los machos crece en un 25%. Los testículos doblan de volumen. Entre muchas especies, los machos adultos, especialmente los de rango elevado en la jerarquía social, solo copulan en el momento de calor, y los demás adultos y subalternos solo copulan en los periodos de menor receptividad, lo que hace que los hijos son sistemáticamente los hijos del macho dominante. Como para los humanos, para los changos, ser físicamente macho o hembra es de origen genético, pero comportarse sexualmente como macho o hembra depende no solo de esta influencia genética por el intermediario de las hormonas sexuales, sino también del aprendizaje realizado en el curso de un lento desarrollo. Este desarrollo toma más o menos 4 años para las hembras macacos y babuinos, y entre 6 a 7 años para los machos de las mismas especies. Los comportamientos sociales que manifiestan los primates machos y hembras solo difieren por su frecuencia. Por ejemplo, se quitan las pulgas mucho más frecuentemente entre hembras que entre machos. Las montas, ya saben lo que son las montas, son especialidad más no exclusividad masculina. Durante su desarrollo, los jóvenes machos prefieren los juegos de lucha. Las jóvenes hembras prefieren los jueguitos de huir y perseguir y esas cositas. Los jóvenes machos prefieren interactuar con otros machos, mientras que las jóvenes hembras buscan la proximidad de hembras adultas. Hay diferencias también en lo que concierne el desarrollo de la sexualidad. Ahora, piensen en algunos experimentos en laboratorio. Cuando se feminiza in útero a unos jóvenes macacos rhesus, se feminiza con acetato de ciproterona. Salen y empiezan a jugar menos y se muestran menos agresivos que otros machos macacos, como si fueran niñitas. Sin embargo, realizan igual número de montas sobre sus compañeros de juego, mientras que unas jóvenes hembras macacos rezo del mismo tipo, tratadas in útero con testosterona, es decir, masculinizadas, estas manifiestan montas y juegos característicos de machos normales. El comportamiento sexual de los primates solo puede desarrollarse en un contexto social, es decir, lo mismo que nosotros. Cuando se aísla socialmente a unos jóvenes machos rhesus de 3 meses, separándolos de su madre, y se les pone en una caja individual, luego se les pone con otros durante 30 minutos por día, sus comportamientos de monta son cualitativamente muy diferentes de los normales. Y cuando unos jóvenes rhesus están criados solo con jóvenes del mismo sexo, aparece una complementariedad sexual. Eso se llama el síndrome del colegio de chicos solos. Las hembras, por ejemplo, efectúan más montas que las hembras criadas con machos.
y los machos efectúan más presentaciones, es decir, entregas, de los machos criados con hembras. La presentación es la postura cuadrúpeda inmóvil con el trasero presentado hacia el otro. Es decir, empieza a pasar lo que pasa en la sociedad humana. Así que tenemos dos comportamientos bajo las mismas dependencias hormonales, pero en medios sociales diferentes, por lo que podemos concluir que hay influencia conjunta de un medio hormonal y de un medio social. Ambos permitirán el desarrollo de un comportamiento sexual adaptado a la función de reproducción y un comportamiento social adaptado a los papeles diferentes que los adultos juegan en el seno de un grupo: protección en los machos, cuidado de los jóvenes, mantenimiento de la cohesión social en las hembras, lo mismo que en los humanos. Se preguntan si existe el amor a primera vista, por ejemplo. ¿De qué depende? Mire, yo no quiero reducir el amor a unas combinaciones químicas. Hay mucha tendencia ahora para tratar de explicarlo todo por la química. Sin embargo, la neurobiología nos trae una luz inédita. Algunos rasgos físicos están reconocidos por el cerebro como siendo llamados sexuales. Por ejemplo, hacen experiencias en laboratorio. La dilatación de las pupilas se reconoce como un llamado sexual. La experiencia en laboratorio muestra que entre dos rostros idénticos, los hombres prefieren aquel cuyas pupilas han sido dilatadas artificialmente. ¿Y la sonrisa? ¿Saben de dónde viene la sonrisa? Ahorita se los voy a contar. La sonrisa es un signo universal. Es reconocido como un signo de amistad entre los pueblos en todas partes. Podría resultar de la evolución de una mímica de sumisión parecida a las que encontramos entre algunos primates. Déjenme explicarlo. Entre los orangutanes y los capucinos, en el momento del calor, la hembra se vuelve extremadamente sensible a los estímulos acústicos. Produce una mímica facial muy singular. Se levantan las cejas, se retrae la piel de la cabeza, de las comisuras de los labios, y se pone a emitir una vocalización muy particular. Luego también se acerca al macho dominante del grupo, lo sigue a distancia, lo toca, lo empuja, le muerde la cola. El macho no muestra interés e incluso es ligeramente intolerante hacia ella. Después del calor, el comportamiento de la hembra cambia abruptamente. Esto se llama proceptividad. Tomás de Aquino escribió tres obras: el comentario sobre la política de Aristóteles, la Suma Teológica y un pequeño tratado sobre el gobierno de los príncipes. Tomás piensa que la soberanía viene de Dios, pero está investida en el pueblo. Pero como éste es demasiado numeroso, inconstante y poco informado para ejercer sabiamente este poder soberano, lo delega entonces a un príncipe. Esta delegación es siempre revocable y los príncipes solo tienen poder mientras representan la voluntad del pueblo. El poder del pueblo, dice Tomás, puede delegarse a muchos, a pocos o a uno solo. Democracia, aristocracia, monarquía, las tres pueden ser buenas, si las leyes lo son y si se aplican bien. En general, una constitución monárquica, piensa Tomás, es la mejor, porque da unidad, continuidad, estabilidad. Una multitud se hace gobernar. La propiedad privada es una consignación pública, un depósito. Cuando un hombre busca la riqueza más allá de sus necesidades, es culpable de avaricia. Si el hombre no tiene de otra, es legítimo que tome sus necesidades en la propiedad de otro, sea esto por secreto o abiertamente.
Tomás creía que la comunidad tenía el derecho de reglamentar la agricultura, la industria, el comercio, de cuidar del préstamo con interés, de establecer un precio justo por los servicios, por las mercancías. Condenaba los mercados especulativos, estaba opuesto a la usura. No se elevó, sin embargo, encima de su tiempo en eso de la esclavitud. Los sofistas, los estoicos, los legistas romanos habían ido mucho más lejos, habían enseñado que por naturaleza todos los hombres son libres. Los padres de la Iglesia habían explicado que la esclavitud era el resultado del estado de pecado. Aristóteles, sin embargo, la justificó como resultado de la desigualdad natural de los hombres. Tomás trató de conciliar todo aquello. En el estado de inocencia no hay esclavitud, pero ahora es útil someter a los tontos, decía Tomás. Algunos están destinados por naturaleza a la servidumbre. Sin embargo, el esclavo solo pertenece de cuerpo a su amo, no de alma. La mayoría de sus contemporáneos recibió esta filosofía como una monstruosa acumulación de razonamientos paganos fatales para la fe cristiana. Los franciscanos fueron escandalizados por el intelectualismo de Tomás. Saben, yo me crié con las franciscanas. 14 años con las franciscanas parece que se ve de lejos. A estos, la exaltación de la razón y de la inteligencia por encima del amor asustaba. El Dios de Tomás les parecía frío, negativo, lejano. Se preguntaron qué hubiera dicho Francisco de Asís a este Dios. Sintieron que Tomás rechazaba la incorruptibilidad, la inmortalidad del alma, y cuando hacía de la materia y de la forma una unidad, sintieron que caía en la teoría de Averroes sobre la eternidad del mundo. La victoria de Aristóteles sobre Agustín en la filosofía tomista les parecía ser la victoria del paganismo sobre el cristianismo. Ese temor a la razón que aparecía en esa época fue peleado, rechazado por todas las tres religiones monoteístas. A finales del siglo XII el Islam ortodoxo había denunciado y rechazado a Aristóteles y por supuesto a quien trajo a Aristóteles el Islam, Averroes. En principios del siglo XIII el judaísmo ortodoxo había quemado los libros de Maimónides, el aristotélico. Y en el tercer cuarto de este siglo la ortodoxia cristiana se defendió contra el aristotélico Tomás. En 1277, bajo el papado de Juan XXI, se condenaron 219 proposiciones como heréticas. 3 de estas estaban dirigidas contra el hermano Tomás: que los ángeles no tienen cuerpo, que la materia es el principio de la individualización y que Dios no puede multiplicar a los individuos en una especie sin la materia. Quien quiera que sostenía estas proposiciones estaba excomulgado ipso facto. La guerra contra él. En la Universidad de Oxford, bajo la instigación de los dominicos, se condenaron las teorías tomistas. Tomás había muerto desde hacía 3 años ya, no podía defenderse más, pero su viejo maestro, Alberto el Grande, corrió a París, persuadió a los dominicos de defender a su hermano. El arzobispo de Canterbury condenó oficialmente la doctrina tomista. Dante se sumó a la pelea en la Divina Comedia. ¿Se acuerdan? Escogió a Tomás como guía en su ascenso hacia el cielo más alto. Después de una guerra de como 50 años, los dominicos convencieron al Papa Juan XXII de que Tomás había sido un santo. En el Concilio de Trento, 1545-1563, la Suma Teológica fue puesta sobre el altar al lado de la Biblia. Ignacio de Loyola impuso a los jesuitas la enseñanza del tomismo. En 1879 el Papa León XIII y en 1921 Benigno XV hicieron de las obras de Tomás la filosofía oficial de la Iglesia Católica. Esta filosofía está enseñada hoy en todos los colegios católicos romanos. Rivaliza con el platonismo y el aristotelismo como uno de los sistemas de pensamiento más duraderos, más influyentes que ha conocido la filosofía. Es a la vez un error y una ventaja que Tomás haya hecho tanta confianza a Aristóteles.
Finalmente mostró una valentía que abrió nuevos senderos al espíritu medieval. Se procuró traducciones directas de Aristóteles. Él lo conocía mejor que nadie entre los cristianos de su tiempo. Por supuesto, en el Islam, pues Averroes lo conocía mejor que nadie. Y es a través de Aristóteles, de Averroes, que los cristianos conocieron a Aristóteles. Tomás estaba dispuesto a recibir la ciencia de los árabes y de los judíos. Trataba a sus filósofos con respeto. Es extraño que un hombre así haya escrito tanta cosa rara sobre la psicología de los ángeles, la situación del hombre antes de la caída, las perspectivas que se hubieran abierto a la raza humana sin la curiosidad de Eva, cosas por el estilo. Nos equivocamos quizá al llamarlo filósofo. Él mismo se llamaba teólogo. No pretendía seguir la razón siempre. Comenzaba concluyendo. Pero ¿saben que muchos filósofos hacen lo mismo aún hoy? Ha hecho más camino que cualquier otro y en cada campo ha agregado algo nuevo. Buscaba el justo medio. Decía, es papel del sabio poner orden. Sapientis est ordinare. No logró conciliar a Aristóteles con el cristianismo. Nadie logró conciliar a Aristóteles con su propia religión. Ni Averroes lo pudo, ni Maimónides lo pudo. Pero en su esfuerzo por hacer